Muy buenos días. Hoy vamos a continuar hablando acerca de la epístola de Judas. Ya hemos hablado en los videos anteriores acerca de los versículos 1 hasta el 13. Hoy hablaremos del 14 hasta el 16. Voy a dar lectura a este pasaje. Desde luego les sugiero que para que tengan todo el contexto, vean los videos anteriores, si no, simplemente lean toda la epístola. Consta de 25 versículos, solamente es un capítulo y pueden rápidamente ponerse al corriente en lo que estamos hablando. Por cuestiones de tiempo voy a leer solamente los versículos de los cuales vamos a hablar hoy. Es a partir del versículo 14 hasta el 16. Dice así: De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente, de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Hasta ahí la lectura. Judas continúa hablando sobre los falsos maestros, a quienes caracteriza en los versículos 12 y 13 usando imágenes, por ejemplo, como nubes sin agua, árboles que no dan fruto, las violentas olas de mar, estrellas fugaces. De ello fue que hablamos en el capítulo anterior, en el video anterior. Esta apostasía doctrinal y moral de la que habla Judas es muy parecida a la de segunda de Pedro, capítulo 2 y parte del capítulo 3 de esta misma epístola. Recuerden, segunda de Pedro, capítulo 2 y 3. Si ustedes lo leen, es muy parecido lo que dice. Se cree que los escritos de Pedro son anteriores a estos de Judas por básicamente una razón, o dos razones, básicamente. En segunda de Pedro se anticipa, se habla por anticipación de lo que serán los falsos maestros, mientras que Judas ya habla de que ya están ahí esos falsos maestros. Entonces nos da eso la idea de que Pedro fue escrito antes. Y también ya literalmente algunos versículos son citados directamente por Judas. Ahora, si recordamos lo que acabo de leer, empieza diciendo de que estos profetizó Enoc. Judas cita el libro de Enoc. El libro de Enoc, que cita Judas, se conoce como un libro apócrifo. Un libro apócrifo es un libro cuya autoría está cuestionada y no ha sido incluido ni aceptado como parte del canon de las Escrituras, lo que aceptamos como inspirado por Dios. Las Sagradas Escrituras en general y la cita de Judas, o sea, esta parte que cita Judas, no es que estén respaldando el libro de Enoc, pero los historiadores creen que los creyentes judíos a quienes Judas estaba escribiendo esta carta conocían ese libro, entonces era una referencia conocida por sus lectores. Una cosa importantísima que el libro de Enoc da por cierto es lo que dice Judas acerca del juicio de Dios que se avecina, un juicio que viene, que lo ubica en un futuro. ¿Por qué Judas citaría este libro? Los eruditos académicos creen que es porque aporta una ilustración más del juicio de Dios sobre los falsos maestros. Recuerdan que había estado dando ejemplos. Si leemos desde el principio del capítulo,
pone ejemplos, algunos ejemplos de la historia del pueblo de Israel. Y luego pone unas imágenes de las cuales hablamos la vez pasada y al inicio de hoy. Entonces aquí agrega una ilustración más. Ahora, después de todas las ilustraciones que ya ha dado en el transcurso del capítulo, probablemente sentimos que Judas no necesitaba realmente dar otra ilustración adicional, pero la da porque así lo consideró necesario. Declara que esto que está citando es una profecía dada por Dios y está de acuerdo con ella. Básicamente, en resumen es, el Señor viene. Ahora vamos a ver bajo qué condiciones viene. Y eso es lo que enseñan estos versículos de los que estamos hablando el día de hoy. Inicia diciendo que el Señor vendrá con sus santas decenas de millares. La profecía de Enoc dice que el Señor no solo viene a la tierra, dice que vendrá. De hecho lo pone en pasado, diciendo vino el Señor con sus santas decenas de millares, expresando que es algo profético. Al venir traería juicio, y estos santos que menciona acá, o esas santas decenas de millares que menciona, son los ángeles de Dios. Podemos leer en la segunda epístola a los tesalonicenses lo siguiente es, segunda a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Voy a leerlo en dos versiones y las vamos a poner aquí en la pantalla. En la revisión Reina Valera 1960 dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y en la nueva versión internacional dice, y a ustedes que sufren les dará descanso lo mismo que a nosotros. Eso sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles. Entonces se refiere a estos ángeles. Dice en la nueva versión internacional, sus poderosos ángeles. ¿Para qué viene? ¿Cuál es el propósito de la venida del Señor? Y nos dice que es juicio. Nos dice que el propósito de la venida del Señor es esa, traer juicio. El versículo 15 dice, voy a leer nuevamente, ahora en las dos versiones también, Reina Valera 1960 y nueva versión internacional, versículo 15. En la Reina Valera dice, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. La nueva versión internacional dice, para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra él. Su primera venida no incluirá el juicio, como lo vemos en los evangelios. Ese juicio será en la segunda venida. El mismo Señor Jesús en Mateo 25, cuando habla de su segunda venida, dice en los versículos 31 al 33, Mateo 25, 31 al 33, dice lo siguiente, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. La promesa del juicio es una advertencia a los incrédulos para que cambien sus caminos y se arrepientan y crean en Jesús. Pero también es una advertencia a los creyentes para que estén ocupados en llevar el Evangelio y en el ministerio.
en la obra de Dios. Ahora, ¿cuál es la razón para el juicio? En la versión Reina Valera 1960 nos lo dice: para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Luego en el versículo 16, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Al ver el primer versículo de Judas 1:15, nos podemos dar cuenta cuántas veces y cuán enfáticamente repite la palabra impíos. Dice, impíos de todas sus obras, obras impías, que han hecho impíamente, los pecadores impíos. Entonces está hablando de la impiedad. Hombres impíos, pecadores impíos, hechos impíos y en cuanto a su manera, sus deseos impíos. Ciertamente las palabras piadoso e impío prácticamente no significan nada para la gente de hoy en día, a menos que sea para burlarse, incluso burlarse de las expresiones en sí. Pero en el lenguaje de Dios esto sí tiene un significado enorme. Aquí Judas nos da 3 razones para el juicio de Dios sobre los falsos maestros. Nos dice, el primero es sus obras impías. El segundo es las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y la tercera, en el versículo 6, dice que son quejumbrosos, buscadores de fallas. En la nueva versión, en las dos versiones leo el versículo 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Y en la nueva versión internacional, el versículo 16 dice, estos individuos son refunfuñadores y criticones, se dejan llevar por sus propias pasiones, hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja. Cuando el pueblo de Israel viajaba hacia la tierra prometida, recuerdan que murmuraron contra Moisés y Aarón. Y eso en realidad era en contra de Dios mismo. Cuando la gente comienza a murmurar contra un líder, la crítica crece a medida que pasa de una persona a otra. Comienzan a criticar cada decisión y cada acción. Dios juzgó severamente a Israel por lo que hicieron contra Moisés y Aarón, y lo hará así contra los falsos maestros, que les llama murmuradores. Estos murmuradores modernos de la iglesia también serán juzgados severamente. Luego dice, cuya boca habla cosas infladas, o en la nueva versión internacional dice, se jactan de sí mismos. Normalmente alguien que se jacta continuamente desanima a la gente, pero creo que esto se refiere al uso de un vocabulario y un estilo de oratoria que impresiona a la gente. Usa palabras que le ayuden a quedar bien con la gente. Se adorna. El versículo 16 describe cómo estos falsos maestros pueden enseñar cosas falsas engañando a muchas personas. Y lo hacen halagando a la gente. Se jactan de sí mismos, tratan de hacer sentir bien a otros para motivarlos y hacer lo que quieren. Estos falsos maestros son astutos, inteligentes, engañosos. Judas dice que hacen todo eso para su propio beneficio o ganancia. ¿Qué ganan? Engañando a la gente. Control, poder, muchas veces una ganancia financiera.
Esto es una cosa que tenemos que meditar constantemente y tenemos que preparar nuestro corazón y nuestra alma para ese día del juicio de Dios. Los falsos maestros son hábiles y sutiles en su presentación para engañar y te hacen pensar que están de acuerdo con lo que crees, pero en realidad no es así. Ahí concluimos el día de hoy. Que Dios les bendiga y que sigan teniendo un excelente día.